las estrategias de enseñanza para atender las necesidades específicas de niños con discapacidad intelectual, promoviendo una educación inclusiva y de calidad para todos. Presentamos a Rusel Gabriela. Ella es doctora por la Universidad Complutense de Madrid, 2002-2004, magíster en Psicología Cognitiva y Aprendizaje, 2002-2004, posgrado en Pedagogías de las Diferencias, 2012, especialista en Intervención Escolar y Clínica, en Lectura y Escritura, 2002-2001, licenciada en Letras, Universidad de Buenos Aires, UBA, 1996-2000, profesora de Enseñanza Media y Superior en Letras, Universidad de Buenos Aires, UBA, 1996-2002. Bienvenido. Bueno, ¿se escucha bien? ¿Sí? Bueno, me voy a parar porque es más cómodo y siempre mucho más agradable. Bueno, un millón de gracias por la invitación a las autoridades del Ministerio. Es un verdadero placer estar acá. Nunca había venido a Corrientes, así que era una deuda pendiente que hoy estoy cumpliendo. Así que nada, encantadísima verdaderamente de compartir con ustedes este momento. Les cuento un poquito mi trayectoria solo para que puedan entender desde dónde es que estoy hablando y comentando las cosas que vamos a trabajar. Yo, bueno, como dijeron recién, soy licenciada en Letras y tuve la suerte de que ni bien me recibí me convocaran como especialista de letras, pero no específicamente, a trabajar en la Dirección de Educación Especial de la provincia de Buenos Aires. Y la verdad es que mi verdadera formación estuvo ahí, cuando uno recorre un montón de realidades distintas, se da cuenta de las necesidades específicas del aprendizaje que tienen un montón de niños y niñas, y cuando los procesos funcionan bien, uno piensa que son naturales, y el desafío está cuando ciertos aprendizajes están obturados. Y ahí es cuando es un verdadero desafío, una obligación casi moral, volver a pensar estrategias, revisar y así empezar a lograr algún tipo de avance. Porque la verdad es que todo lo que tiene que ver con inclusión generó unos avances enormes, pero todavía el desafío de inclusión con aprendizajes sigue siendo, por lo menos desde las realidades que me tocó transitar, todavía una cuenta pendiente. Por suerte la inclusión está en marcha, pero ahora falta garantizar 100% los aprendizajes. Y desde ahí es que hoy venía como a relatar un poco una experiencia que surgió en mi trabajo como coordinadora del área de alfabetización de la Dirección de Educación Especial de la provincia de Buenos Aires, que tiene que ver con cómo revisamos un montón de procesos y que se enmarca en muchas de las líneas que vienen trabajando, de las que habló Fabián, pero también nos obligó a revisar algunas estrategias. Como ven, la provincia de Buenos Aires es casi un sistema educativo en sí mismo por la densidad poblacional, por la distribución que hay de una escuela a otra y las realidades distintas que se enfrentaban. Aún así, había un denominador común. En casi todas las escuelas, yo hablo de discapacidad intelectual, creo que ustedes también lo llaman discapacidad cognitiva. Estamos hablando de chicos a los que las dificultades para aprender a leer y escribir se les hacían patentes, aún en contextos de inclusión, aún en escuela especial de discapacidad intelectual o en ese momento llamadas de retardo mental, también así en la provincia de Buenos Aires. Y esto, según uno de los últimos estudios del año pasado que se hizo en Chile, sigue siendo en algunos países una realidad. En el nuestro no tenemos tanta información, como contaba Fabián,
es una deuda pendiente también tener evaluaciones de qué es lo que está pasando, pero en realidad la experiencia es que a veces los aprendizajes suceden y a veces no suceden. Y entonces es desde ahí que uno tiene que generar situaciones, estrategias, dispositivos que favorezcan y gasten hasta el último recurso para lograr que esto tenga un mejor destino. Y sobre todo si pensamos en todo lo que tiene que ver con alfabetización, porque como habrán hablado hasta el cansancio estos días, la alfabetización inicial y saber leer y escribir culturalmente es algo de enorme trascendencia que atraviesa la vida personal, las posibilidades laborales, académicas de cualquier ser humano. Tiene mucho que ver con los proyectos de vida que uno puede o no encarar según sepa o no leer o escribir. Y entonces, frente a esta realidad y a este desafío que todavía encontrábamos en las escuelas especiales y en algunas escuelas de los niveles, chicos que no sabían leer, empezamos a pensar qué hacíamos con este problema, ¿no? Y como habló Fabián, tenemos todos más o menos un mismo marco teórico, que sabemos que para leer y escribir hay un modelo que es bastante clásico, pero sobre todo muy efectivo, que es el modelo de la doble ruta, que es uno lee por decodificación fonológica o uno lee por ruta léxica. Esto yo por lo menos particularmente lo usé muchísimo porque, como mencionó Fabián también, me especialicé en sordos y justamente las personas sordas no pueden hacer este proceso de decodificación fonológica por cuestiones obvias, porque no escuchan los sonidos de la lengua. Entonces sí leen por ruta visual, como leen algunas lenguas no transparentes, en donde uno no puede hacer estos mecanismos de codificación y entonces van a leer globalmente. Y entonces nosotros sabíamos que lo que más está gobernando hoy todo lo que tiene que ver con didáctica de la lectura y la escritura es por dónde empezar. Porque estos chicos venían de un trabajo sistemático con la lengua, pero no estaba dando resultado, ¿no? Entonces decíamos, bueno, ¿arrancamos por las letras o arrancamos por los textos? ¿Cuál va a ser el camino más o menos sinuoso en este contexto? Sobre todo pensemos en contextos de chicos que venían de mucha frustración tratando de aprender a leer y escribir y no obteniendo resultados. Chicos a los que se les decía, vamos a leer y escribir, y se ponían así porque no querían saber más. Entonces, frente a esto, lo que hicimos es revisar mucho la propuesta que les estábamos dando. Y eso nos llevó a analizar, entre otras cuestiones, las características de nuestro sistema lingüístico. ¿Vieron que estas cosas circulan en internet? ¿Sí? ¿No? Sobre todo por un tema ortográfico. Hablando con H, hablando sin H, vaya, 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 a ver, ¿sí? ¿De qué da cuenta esto? ¿De qué da cuenta que uno tenga estas dificultades y de que haya que enseñarlo y que haya que plasmarlo en un, por ejemplo, en un flyer que circula en internet? ¿Del habla? ¿De qué más? ¿Qué pasa con la ortografía? ¿Qué pasa con la ortografía? ¿Es algo fácil de adquirir? ¿Los chicos tienen dificultades ortográficas? Esto da cuenta de que nuestro sistema alfabético, que a veces nos dicen que es transparente, en realidad tiene un montón de cuestiones ortográficas. Si no, esto no haría falta, ¿no? Y lo que nos pasaba muchas veces, a mí me pasaba yendo a escuelas, que le ponían a un chico, por ejemplo, le decían, pasa a escribir septiembre. Entonces le ponían la S, guión, 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 terminaba con E. Entonces el chico pasaba y uno veía que estaba
y dudaba, y dudaba, y dudaba. Y uno ahí que dice, bueno, al chico le cuesta. Pero frente a eso, uno se puede replantear desde otro lado. ¿Qué grado de dificultad tiene la tarea que le estamos pidiendo para que le cueste tanto? ¿Será que no es de una dificultad tan básica como creemos? ¿O será que tiene una complejidad mayor que esto? Eso nos llevó a replantearnos entre otras cosas, si el español era transparente. ¿Y el español es transparente? Bien, eso por supuesto. Nosotros tenemos varios conocimientos previos de eso. Cuando pensamos que eran las capitales de África, no lo podíamos ver. Es decir, que uno puede entrar a los textos también desde los conocimientos previos, para después llegar a las letras, pero que permite otra entrada que también cobra significatividad. Y en los niños con discapacidad intelectual no es un dato menor que puedan entender y recuperar significados de lo que están haciendo. A nosotros nos pasó, ahora sigo avanzando y cuento específicamente la experiencia, nos pasó que muchos de los chicos decían, ahora entiendo lo que era leer y escribir, después de haber trabajado con el letramanía y perder la lógica de lo que estaban haciendo. Ahora, para hacer esto, entonces, hay que hacer una revisión profunda cuando decimos empezar por los textos de qué es un texto. Si un texto pensamos que es la primera imagen, por supuesto que es un disparate pensar que uno puede empezar por ahí. Ahora, si un texto es una unidad mínima de sentido, y ahí pienso en discapacidad intelectual, importante, y digo, pero una etiqueta la puede leer porque sabe lo que es el dulce de leche, y después puede ver dulce de leche, dulce de frutilla, y después puede ver dulce de leche y darse cuenta que leche tiene la palabra dulce de leche. Y entonces está trabajando con que si eso es dulce de leche, ¿qué va a decir ahí? Porque comió dulce de leche, entonces ¿qué va a decir en la etiqueta? Y no va a decir mermelada de frutilla, va a decir dulce de leche. Y ahí uno avanza sobre el sustrato de cómo dice dulce de leche. Si también es una etiqueta, si también un folleto donde uno dice para el dengue cubierta y está la cubierta, y dice lata y está la lata, uno va entrando por distintos lados. Entonces, a nosotros en su momento lo que hicimos era pedirle a los docentes que ubicaran dentro de la escuela, y trabajamos con supervisores y docentes, los chicos que todavía no habían aprendido a leer y escribir. Es decir, no quiero decir que todos los chicos con discapacidad intelectual no aprenden por otra manera, desde ningún punto de vista. Hay muchos chicos que aprenden perfectamente con enfoques más fonológicos, con mecanismos de conversión. Pero hay otros que efectivamente necesitan empezar por otro lado, porque eso no necesariamente dio los resultados esperados. Y es desde ahí donde un docente tiene que tener estrategias para operar, para analizar la situación y para tener margen de maniobra. Porque ahí lo que nos tiene que primar, por supuesto, es no podemos dejar chicos sin alfabetizar hasta que no hayamos usado hasta la última estrategia disponible. Entonces nosotros buscamos a todos los adolescentes, y cuando decimos adolescentes pueden ser chicos de 10 hasta más adelante, sabiendo que además ciertos recorridos favorecían. No es que cada vez se aprende menos, sino al revés, diciendo mucho recorrido de vida seguramente y mucha madurez y seguramente aprendizajes también consolidaron por fuera de la escuela. Y entonces lo primero que hicimos era preguntarles si a estos chicos les era trascendente aprender a leer y escribir. Y la verdad es que les sorprendió a todos los docentes y a todos los equipos de las escuelas escuchar a los chicos la importancia que tenía para ellos este aprendizaje. Que no es que daba lo mismo,
que no estaban en tema de lo que era leer y escribir, en absoluto. Sí estaban con una frustración enorme de no haber aprendido, y muchas veces eso traducido en negación, traducido en falta de motivación, traducido en ausentismo, traducido en una situación cada vez más discapacitante, para ponerlo en términos del modelo social. ¿Es importante leer para vos? Sí, mi hermanito me pide que le lea cuentos y yo no sé. O sea, muchos chicos se veían en la situación cotidiana para tener un trabajo, para chatear y para usar el celular, para entender carteles, para no perder. Entonces, desde ahí dijimos, bueno, tenemos que trabajar, y ahí uno puede hacer los dispositivos que se les ocurra. Uno puede decir, en tal hora yo saco a 5 chicos de la escuela y trabajo, o sea, 5 chicos del aula, y trabajo específicamente cuestiones de alfabetización desde otro lado. Muchos chicos decían, ahora me toca el curso, y sentían que tenían una propuesta diferencial y algo muy interesante, y lo llamaban el curso. Y muchos padres decían, ¿qué pasa que no quiere faltar? Es decir, cuando uno convoca desde el que es para importante y varía algo la propuesta de lo que venía haciendo, diciendo, vamos a volver a intentar esto, pero por otro camino, hay en general adhesión. Y ya les digo, incluso en escuelas especiales donde los chicos ni siquiera estaban incluidos porque consideraban que no se iban a beneficiar de la escuela común, y dentro de la escuela especial estaban con las menores expectativas de aprendizaje dentro de la escuela, porque a veces pasa eso. Hay niños a los que uno ya dice, probé todo y no hay caso. Bueno, habría que revisar este probé todo. Nosotros lo que hicimos es trabajar con los docentes y directivos en agotemos una última instancia. Y entonces lo que hicimos era plantear que cada escuela pensara un proyecto, es decir, no le íbamos a entrar otra vez por una clase tradicional de lectura, sino que íbamos diciendo, bueno, hoy vamos a leer, sino que lo que hicimos es entrar por ABP, por aprendizaje basado en proyectos, o trabajo por proyectos, como quieran llamar.